Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. A minutos ya prácticamente de la Nochebuena. Bueno, pues estamos así, en unas fiestas en ciernes, las fiestas más importantes del año, que además van a coger parte de este año ya casi extinto 2020 y también la de 2021, con la fiesta de los Reyes Magos. Bueno, pues ya veremos qué nos traen los Reyes. De momento todo se centra ahora en el discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI mañana, que vamos a ver porque algunos dicen que va a ser la última comparecencia, el último discurso oficial como Rey de España. Bueno, ya veremos qué ocurre con todo esto. Hablaremos en los próximos minutos de ese y otros asuntos. Pero ahora vayamos a un tema que ayer la verdad es que no nos dio tiempo y hablábamos de que afortunadamente se ha ido ya un cacharro molesto que había en Almería, que era la plataforma petrolífera que estaba dentro de la dársena portuaria. Tenemos imágenes que las veremos a cámara rápida, como ya salía del puerto de Almería rumbo a Turquía para el desguace. Definitivamente ya ha cubierto su vida efectiva esta plataforma petrolífera y va al desguace en Turquía. Bien. Les decía a todos ustedes, leía una información que vi aparecer en el diario Ideal y hoy también me remito a otra información que publica noticiasdealmería.com. Y dice, después de ver estas imágenes, que la Autoridad Portuaria de Almería está realizando gestiones con el fin de ofrecer el puerto de la capital como lugar idóneo para el atraque de plataformas petrolíferas y buques de gran calado. Es decir, dragas, buques grúa, etcétera, etcétera. Con este objetivo, la Autoridad Portuaria de Almería ha encargado ya la redacción de los proyectos para la ampliación del muelle de Pechina, así como su conexión con el dique exterior. Una vez que se ejecuten dichas infraestructuras, con una inversión de más de 20 millones de euros, el puerto de Almería aspira a ser una de las infraestructuras portuarias más atractivas para acoger plataformas y buques offshore. Recientemente, en enero de 2019, el muelle de Poniente también albergó al buque grúa Saipem 3000, donde se sometió a labores de mantenimiento y realizó con éxito una prueba de elevación de carga offshore. Bien, ¿por qué les comento todo esto? Porque me extraña mucho que el proyecto Puerto Ciudad, que además tiene un condicionante importantísimo, ese gran proyecto para Almería, la conexión, la permeabilidad entre el puerto y la ciudad y viceversa, pues necesita algo importante, diría que fundamental y prioritario, que es quitar la terminal marítima de donde está y llevarla a un lugar donde no moleste. ¿Con qué finalidad? Para liberar la valla que ahora mismo limita la conectividad del puerto con la ciudad y viceversa. Si se mantiene la misma ubicación de la terminal marítima de los ferries del norte de África, que son frontera internacional y como frontera internacional han de estar acotados, vallados, la valla va a seguir ahí. ¿Cuál es la única opción que teníamos que menos molesta a Almería? Llevar la terminal marítima al puerto de Pechina. ¿Por qué? Porque tiene entrada y salida por la rotonda de pescadería. Es un fondo de saco. Allí estaría vallado y no habría problema. Pero si mantenemos y vamos a invertir 20 millones de euros para acondicionar el puerto de Pechina, para llevar trastos, como esta plataforma de 70 metros de altura, que era la altura mayor de toda la ciudad de Almería y que se ve prácticamente desde la isla de Alborán, bueno, pues ya me contarán ustedes, estamos haciendo un pan como unas tortas. ¿Esto es civilizar el puerto de Almería? ¿Esto es la filosofía de Puerto Ciudad? ¿Llevar ahí dragas, buques de remolque, buques grúa y aparatos tan impresionantes como plataformas petrolíferas, que en definitiva es material para achatarrar? ¿Almería, el proyecto Puerto Ciudad contempla que Almería sea también el puerto una chatarrería? Bueno, pues esta es mi pregunta y también lo consultaré con nuestros contertulios. Amalia Román, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Nada, aquí ya preparando la Navidad, pero muy bien. Sí. Bueno, ¿pero qué? ¿Estás de vacaciones ya o no? Bien, no, todavía no, estoy trabajando. Estamos aquí aguantando hasta el final, claro. ¿No? Hasta el día 30, que es el último día efectivo de trabajo, aquí estaremos. Muy bien. ¿Y qué? ¿El trabajo? Bien, muy cansada, mucha presión, pues sabéis cómo está la situación.
tenemos momentos mejores, momentos peores, pero bueno, todavía con mucho trabajo, mucha demanda y bueno, pues ahí al pie del cañón con toda la intensidad y todas las ganas, la fuerza y bueno, todo el cariño que le ponemos. Llega la vacuna. Ahora, bueno, vamos a ver. Bueno, tú eres público objetivo, prioritario para la vacuna. Sí, ¿no? todavía no nos han dado directrices de cómo lo vamos a hacer, las previsiones que vamos a hacer el personal sanitario, el personal también que trabaja en residencia y los residentes de las propias residencias, los primeros que se van a vacunar, pero todavía no tenemos directrices claras de cómo lo vamos a hacer. A mí me ha sorprendido de que parece que el domingo se empezaba la vacuna, según ha dicho el consejero. Nosotros hasta hoy, que hasta última hora que hemos estado trabajando, no nos han dado directrices. De momento no sabemos cuándo nos vamos a vacunar ni cuándo vamos a empezar a vacunar. Ni dónde, ni de qué manera. Bueno, sí, algunas cosas nos han comentado de que posiblemente el personal sanitario, los residentes, se van a montar equipos, no se han montado todavía para ir a la residencia y nosotros se van a habilitar algunos puntos para que vayamos, el personal sanitario, que somos más de 1000 personas, las que nos tenemos que vacunar dentro de mi distrito. Así que bueno, pues no es fácil, es un operativo que hay que montarlo, somos mucha gente y nos tenemos que vacunar y luego revacunar, que claro, no es... Es normal con este gobierno, la trayectoria que lleva de organizar la crisis de la pandemia, es muy normal que a estas alturas todavía no sepáis los propios profesionales de la sanidad pública que cuándo vais a vacunar, qué procedimiento es el que se va a utilizar, dónde, a qué hora, qué día, etcétera, etcétera. Por una razón muy sencilla, porque las fuerzas, Amalia, se han decantado en otra dirección. ¿Saben en cuál? Ya verás lo que me va a decir. En el marketing. Sí. En el marketing. Hombre, vamos, Antonio, mira, esto lo organiza la Junta de Andalucía, ¿eh? Sí, no. Es quien lo tiene que organizar. Lo organiza nosotros somos una el SAS tiene en sus manos la logística de la vacuna. El SAS es quien tiene que organizar el Servicio Andaluz de Salud, cómo nos vacunamos los sanitarios andaluces. Hombre, ¿cómo que no, Antonio? Mira. El gobierno abastecerá de las vacunas que ha comprado, porque bueno, como sabéis, es algo que se ha llegado a un acuerdo para todos los países. Perdona que te y se han fijado los criterios, según yo he escuchado al consejero hace un ratillo, que ha dicho que bueno, ha habido un acuerdo con todas las comunidades autónomas y se han fijado unos criterios. Y lo que nos va a llegar, desde luego, a Andalucía no llega ni al 6% de la población andaluza, con los recursos que nos van a llegar de vacunas. Decir que bueno, pues que no es... No es nada para tirar cohetes. Y eso es cierto que es responsabilidad del gobierno central. Pero la organización de cómo lo hacemos en Andalucía es responsabilidad del gobierno de Andalucía, Antonio. Ya, que sí, que mira. Y no empecemos a tirar balones fuera porque no corresponde. Pero el gobierno de Andalucía, Amalia, todavía no conoce la cantidad de vacunas físicamente que van a llegar a Andalucía. Sí, las conoce. No lo sabe. El consejero ha dicho que las vacunas, yo lo he escuchado hace un rato, que será variable según el gobierno. No, así lo distribuya. hay un acuerdo entre comunidades, lo ha dicho el consejero así, que donde se van a empezar a vacunar todas las comunidades con unos criterios que se han fijado, y lo que llega a Andalucía no va a llegar al 6% de la población andaluza. Mira, de momento. Estamos a miércoles. Te llamaré el miércoles que viene. Sí. El miércoles te viene, por teléfono. Para comernos la uva antes de tiempo. Para preguntarte si te has vacunado o no. Sí. Que estoy totalmente persuadido de que no. Bueno. Pero mira, te voy a decir una cosa, a lo que iba. ¿Sabes lo que sí ha preparado muy bien el gobierno de España? El marketing. Viernes, sábado y domingo tiene preparada una campaña masiva de publicidad donde ya han escogido, y yo creo que lo tendrán ya todo grabado y preparado. Tú ya lo tienes todo a una persona mayor de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, que se va a colocar la vacuna y van a hacer una campaña de concienciación intensísima en los medios para que la gente se vacune. Hay que hacer una campaña, eso sí lo tienen preparado. Hay que hacer una campaña de concienciación intensísima, ¿eh? Y lo de que se coja una persona mayor, eso lo están haciendo todos los países de Europa, ¿eh? Yo no lo comparto, creo que no, pero lo que sí que es cierto es que hay que hacer una campaña de concienciación, porque mira, te voy a dar un dato que creo que es significativo.
El objetivo que se había planteado este gobierno, que no lo critico, que además comparto, era vacunar 75% de la población de mayores de 65 años de la vacuna de la gripe. Pues no se ha llegado, ¿eh? Ya, nunca se llega. No se ha llegado ya, pero este año había que hacer mucha más incidencia, se abría toda la población, es decir, que la situación es porque, bueno, la situación hemos vivido es bastante preocupante, la vacuna de la gripe pues podía ayudar. Así que yo creo que hay que hacer campañas de concienciación. Desde aquí yo hago un llamamiento a toda la ciudadanía a que no tengan temor, que se vacunen, que yo creo que es bueno y que tenemos que todos empujar y vacunarnos y no hacer tantas críticas que lo han hecho otros gobiernos y no ha pasado nada. Claro. Jorge Molina, buenas noches. Hola, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo bien. Estupendo, bien, me alegro. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Y de alguna manera contestarle a Amalia así de Yo tiro. no represento al gobierno, quiero que lo tengáis claro. Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo. Pero que contestarle a Amalia sobre el tema de concienciación, evidentemente hay que hacerlo. Es cierto que han proliferado los antivacunas en los últimos años y no me parece bien, pero ¿por qué hay gente que todavía que no se vacuna de la gripe? Pues porque algunas personas, después de la cantidad de años que lleva en el mercado la vacuna, de haber visto los resultados de la vacuna, hay personas que su cuerpo lo tolera mejor que otras y esas personas que no lo toleran bien no van. Y en todo este proceso nos han mentido en casi todo. Nos mintieron en que aquí iban a haber 2 o 3, en que las mascarillas no eran necesarias, o sea, nos han ido mintiendo y por lo tanto se va perdiendo la credibilidad y la gente tiene muchas dudas. Es decir, una vacuna de repente esto se ha hecho en 6 meses y tú dices, mira, no me habléis más de teorías conspiranoicas porque no lo quiero ni escuchar, pero realmente te dicen, oye, es que una vacuna necesita un periodo de maduración para ver efectos secundarios y tal. ¿Cómo es que en 6 meses está hecho? A ver si es que esta vacuna, este virus ya estaba volando por ahí y llevan ya más de un año investigando en la vacuna. Y te queda. Oye, ¿qué pasa con esa cepa del Reino Unido? La vacuna esa también es que es nueva, está prevista y con la que salió en España. Entonces, yo entiendo que haya gente que tenga sus dudas, porque no sabemos qué efectos secundarios puede tener en el medio y el largo plazo, no tenemos cosas. Lo que pasa es que, claro, seguir así indefinidamente no podemos seguir y habrá que agarrarse a un clavo ardiendo, pero que la gente tenga dudas y que la gente las plantee, me parece normal, y ya que ha sacado el tema de la gripe, es decir, fíjate cuántos años lleva la vacuna de la gripe. Y hay gente que todos los años dicen, yo no me vacuno. ¿Por qué? Porque yo me vacuné hace 3 años y eso, ese año y el siguiente fueron fatales. No, porque la pillas igual, coges la gripe igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es que no es... yo como siempre hablo de mi profesor de dibujo, que era cuarto de bachillerato, que era pintor, que decía que no existía blanco y negro, que había una infinita escala de grises. Pues yo pienso que efectivamente, que el blanco y el negro no existe. Existen muchos matices. Lo que pasa que, claro, hay tantos matices como 47 millones de personas que estamos en este país. Y eso, pues hay que escucharlo. El problema es que cuando no se escucha, y entro también al tema de... Porque hemos hablado y no sé qué y no sé cuánto, pero lo cierto y verdad es que las cantidades de vacunas que iban a llegar no están determinadas. Hace un rato sale Pedro Sánchez y dice hay 13.000 puntos. Dice 13.000 puntos, si hay 13.100 no sé cuántos. Exactamente, el centro de salud, pues tú no has organizado nada. Entonces, y hay ciertas cosas que este país tiene que estar vertebrado, porque hacen falta instrucciones generales. Incluso eso daría más tranquilidad. No hay 17 navidades y cada autonomía diciendo sus propias. O sea, me estás mintiendo, me estás tomando por tonto. Bueno, pero esa es la tónica general. Y eso es lo que no, y eso es lo que va en detrimento, porque lo que sí es cierto es que mientras mueren personas. Cambiando de tema, si os parece, al principio de la tertulia introducía el argumento de la nueva vocación que tiene el puerto de Almería. El puerto ciudad. El puerto ciudad. Bueno, pero te ha faltado una pregunta. ¿Quién gana detrás de todo eso?
Ganará el puerto, evidentemente. Sí, vale. Entonces, Pero no, sé qué es lo que va a ganar ahí. estás impregnado del espíritu navideño y efectivamente continúa así porque es bueno. Sí. Pero aquí al final huele a que unos ganan, y otros, pues, bueno. Pues lo contemplan o lo aplauden. o aplauden, ¿no? Bueno, el caso es que ganan siempre los mismos. Que el caso es que ganan siempre los mismos, ese es el problema y lo que más me preocupa, que ganan siempre los mismos, luego nos dicen a los demás y nos critican cuando planteamos ciertas cosas para que no existan tantas desigualdades. Aquí siempre ganan los mismos. Yo con respecto a lo del tema del puerto, pues la verdad que me sorprende, veía cómo se despedía la plataforma y me hacía gracia, sí, porque además no entendía por qué estaba la plataforma aquí. Yo decía, bueno, hemos debido de encontrar algún pozo aquí en Almería y por eso está la plataforma, porque no entendía qué motivo era el que llevaba a que estuviese aquí, pero claro, más me sorprende todavía, hay un proyecto de ciudad muy ambicioso, grande, donde se van a hacer... Perdona, proyecto no, porque según hablamos hace un par de tertulias, es un anteproyecto. Bueno, o sea, el proyecto no está hecho. Bueno, o sea, que sé, como aquí se hay han gente, hecho tantos estudios, tantos proyectos, aquí hay gente que ya ha ganado un dinerito, sí, y todavía no hay un proyecto. Haciendo proyectos y anteproyectos, exactamente. Bueno, ya es que no sabe una de qué forma denominarlo o calificarlo, ¿no? Si proyecto, anteproyecto, lo que sea. El caso es que yo tenga conocimiento, se han hecho muchísimos estudios de cómo se debe hacer, de qué forma, cómo se amplía el puerto, dónde nos llevamos a un sitio, Tú eras a otro. concejal cuando se hablaba de esto. Sí, por eso te digo que hace ya bastante tiempo que yo lo conocía como proyecto Puerto Ciudad. Es decir, que así era como lo conocía. Bueno, de hecho, la empresa Urban, que después pasó a llamarse Almería 2020, pues era una de las encargadas que estaba haciendo un estudio de cómo se desarrollaba el proyecto Ciudad, quiénes participaban, los diferentes agentes, los diferentes vectores que intervenían. Es decir, que bueno, pues que era algo, un macro proyecto, un macro estudio, como le queramos denominar, y que ahora quede en esto. Yo recuerdo también que hace algunas semanas atrás hablábamos del tema y sobre todo pues se manifestaba que parece ser que la intención que tenían era de que iban a dejar el Club de Mar un poco como desangelado, ¿no? Y eso no era lo que yo conocía, sino todo lo contrario, que era una extensión al Club de Mar y además que el muelle el cable francés se hacía también paseo marítimo. En fin, yo pues cada día que se habla del proyecto Ciudad o de como queramos denominarle, pues me sorprende. Y ahora pues eso, este nuevo proyecto que nos dice la autoridad portuaria que se va a hacer, pues me sorprende más todavía. Pero bueno, con eso, sin que sirva de precedente, comparto con Jorge que aquí algunos han ganado ya un poco y bastante, no un poco, sino bastante, porque esos proyectos son muy costosos y bueno, pues van a seguir ganando y eso es lamentable, que sigamos los ciudadanos teniendo nuestro puerto a la espalda, porque es verdad que está a la espalda de la ciudad y es lamentable que siga así. Yo desde luego no comparto tampoco un proyecto de puerto ciudad que sea solamente donde tengamos bares, restaurantes. Creo que no todo consiste en eso, en la ampliación y la mejora del proyecto del puerto ciudad y que bueno, se pueden hacer muchísimas cosas y que el puerto al final viva de cara a la ciudad y no de espalda como está viviendo ahora. Pero claro, hay cosas, es que el proyecto, y así lo citaba la concejal Ana Martínez Lavella el otro día en el Pleno Municipal, que ayer vimos precisamente esas declaraciones, pero citaba texto del proyecto. Y ese proyecto decía que había cosas que por su aspecto casi industrial era imposible mantenerlas ahí, ¿no? Y por eso ya justificaba en el proyecto que había que eliminar 2 pistas de pádel, parque infantil, el aparcamiento, la marina seca y el varadero del Club de Mar. Es decir, dejar al Club de Mar prácticamente sin club. Argumentos. Sin club. Exacto. El Club de Mar desaparecería. Pero es que, y digo yo, el aspecto casi industrial ese que tanto... Yo es que no sé dónde veo el aspecto industrial. Sí, del varadero, que no les gusta ver a los barcos ahí en las camas con la... Pero ¿y un puerto para qué es, si no para barcos? Sí, pues eso. Pero, ¿para qué es el puerto? Ahí veíamos en estas imágenes de archivo la vía del tren. Claro. Es irrenunciable, dice el proyecto,
y dicen también desde la autoridad portuaria, la plataforma del ferrocarril, etcétera, que es irrenunciable la conexión ferroviaria con el puerto. Irrenunciable. ¿Para qué? Otro problema más. Pero digo yo, si es irrenunciable, ¿qué pretendes y qué piensas llevar a bordo de esa vía férrea? ¿Qué va a llevar el tren? ¿Vamos a llevar a las niñas y a los niños de los colegios en fin de semana para que conozcan el recorrido? ¿Vamos a llevar a los jubilados para que se solacen en una visita al puerto a través del tren? Claro, ¿qué vamos a llevar? Lo primero que vamos a llevar... Industrial, debe de ser industrial, que no cabe más, además. Dicen mármol, dicen agricultura... Claro, la agricultura que viene de Ejido, pues se irá a Níjar a descargar y después cogerá el tren para descargarlo en Almería, que es muy normal. Bueno, entonces... ¡Qué barbaridad! De Ejido a Almería no hay tren. Y el mármol que puede salir por Carboneras... Y dicen, el mármol, la agricultura, hombre, y lo que tampoco pronuncian muy alto, es el mineral. El mineral de las minas de Alquife. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que molesta un aparcamiento en superficie o un varadero y no molesta conectar con el puerto por tren para, entre otras cosas no, fundamental y exclusivamente utilización industrial. No molesta tampoco la terminal de contenedores y ahora de postre vamos a invertir 20 millones, que es de todos los ciudadanos. Esto no es... Eso sin contar la inversión que hicimos en el parque del ferrocarril que se hizo y que ahora lo tendríamos que deshacer también. Claro, efectivamente, claro, por ahí tiene que pasar la vía del tren. Bueno, pues... pero ahora la vocación del puerto de Almería es meter allí material para chatarrar. Es decir, meter chatarra para enviarla a Turquía, Nairobi, a donde sea. ¿Sabes? Pero en definitiva estamos hablando de un almacén de chatarra. Y digo, ¿este es el proyecto Puerto Ciudad que pretende la autoridad portuaria de Almería? ¿Esto lo sabe el Ayuntamiento de Almería? ¿Están de acuerdo con esto en el Ayuntamiento de Almería todas las fuerzas políticas? Eso es lo que yo pregunto. Me habéis oído decir muchas veces... Ya no hablo del Club de Mar, hablo de... Me habéis oído decir ya unas cuantas veces al respecto de que los subdesarrollados marroquíes, resulta que hace ya muchos años han creado Tánger Med, puerto de Tánger, hombre. Tánger Med, y que tú vas a Tarifa y de Tarifa cruzas a Tánger, al antiguo puerto, que está en medio de la ciudad. Lo mismo que le pasa al puerto de Almería, que está en medio de la ciudad. Y ahí no entra un contenedor, ahí entra el ferry que va de Tarifa, que van nada más que a gente que vamos a darnos un paseo o que íbamos a hacer un negocio o lo que fuera, ¿no? ¿Y dónde iba toda la masa de personas? ¿Dónde iban todos los contenedores? ¿Dónde había servicios portuarios que estaban haciendo una competencia muy directa con Algeciras? Iban a Tánger Med, a 15 kilómetros fuera, con unas instalaciones modernas preparadas. Muchísimo Algeciras con Tánger Med. Efectivamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Y nosotros estamos todavía dándole vueltas. Yo, para que antes hacías unas preguntas que al final siempre ganan los mismos, yo lo tengo explicado en mi primer libro. Lamento no podértelo regalar porque ya lo tengo agotado. Y la editorial me ha pedido que haga una segunda, pero en el primer capítulo hay un subcapítulo que llamo Los perespollas de toda la vida. ¿Los qué? Los perespollas de toda la vida. Es decir, esos son los que siempre ganan. Tienes que conseguirme el libro porque ya esa pregunta nada más ese capítulo. Esos siempre son los que ganan. Sí. ¿Y quiénes son esos? Pues es decir, cuando hemos prescindido de la meritocracia y hemos dado acceso a personas de segundo nivel y del pelaje, pues resulta que las soluciones no pueden ser de primer nivel. Y eso es una enorme pena. Y ese es el déficit que tenemos en Almería. Pues bueno, vamos a ver. Tenemos muchos déficits. Bueno, ya, pero ahí hay uno. Y uno que es fácilmente solucionable. Es decir, porque hay otros, o sea, tú no puedes... Volvemos a lo que antes hablabas. Vamos a ver, dice agricultura, ¿cómo entras en el puerto? ¿Cómo tal? Es decir, existe imposibilidad física, salvo que inventes
mi carretera ideal, la del Cañarete, para venir de Aguadulce a Almería, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Entonces, pero claro, eso... Había un proyecto de, sí, efectivamente. de tranvía, ¿no? Por el Cañarete, ¿no? Y de 20 cosas más. Y todas son sí, alguien realizables. nos presentó un proyecto a nosotros. Siguen todas siendo realizables, metiendo muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Pero no es fácil. O sea, y ahí pues hay que ver el retorno de esa inversión y tal. Entonces, a lo mejor también existe una inversión enorme para subsanar ese tema. Pero es que hay otras cosas que son mucho más naturales y mucho más lógicas y no se ponen en marcha. O sea que estamos un poco siempre en eso. Pero yo vuelvo a insistir. Realmente, el proyecto más ambicioso para Almería en el siglo. Bueno, pues ¿Qué es el proyecto estos son portugués? los tuyos, ahora mismo quien está en el puerto ciudad, en el Los puerto, míos, yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno. Ya sabes Amalia. que yo os cuelgo siempre a vosotros. Ya, pero bueno. A los contertulios de aquella parte siempre os cuelgo lo mismo. Los míos son... Pues ahora quien está de Pues- presidente de la autoridad portuaria es de Ciudadanos, ¿no? ¿O es del PP? No. Es no era de Ciudadanos. No, es del PP. es- El del Pita, el del PITA Ciudadanos, sí era de efectivamente. Ciudadanos. Ya no sé de ya qué será. tampoco. No sé de qué será. No Bueno, lo sé. pues En del el PP. puerto está mi amigo Jesús Caicedo, Jesús al que Caicedo yo- del al PP, que es del PP. al que yo habría que preguntarle y al- aprecio y al- aprecio y al valoro, alcalde de Almería. aprecio y valoro, pero la primera ahí dentro del puerto depende otras entidades como una fundación, y cuando había que haber llegado y haber hecho la renovación, algunos empresarios que tendrán algunas deudas pendientes con algunos políticos anteriores, pues no se remozó ahí, y entonces seguimos con ese Yo a mismo- esos niveles ya no llego, Bueno, Jorge, no llego. Yo ya. mis niveles son No, mucho ese, más. yo entiendo que es De a pie. yo entiendo que el nivel de decir eso es de una persona que se encuentra en la situación que yo me encuentro actualmente. Es decir, donde todo me importa tres leches. Me Ah, pero importa, lo que- me lo que importan quiere mis decir- amigos, lo me que importa quiere mi decir- familia y todo lo demás. Porque, Lo que quiere porque, decir Jorge Molina, la que no lo pinza, dice, no que lo la dice. pinza se me desata y la lengua y digo cosas que los demás no suelen. Ya, no pero suelen es muy tener. fácil. Mira, vamos a ver. Pero está bien que lo digas, Jorge. Siempre Empieza no, por M y termina y No lo sigue quiere con decir ese. él, lo digo yo. No Vamos a ver. siendo vulgarmente, en como Bahía- se suele decir, fuera de contexto, es decir, Pero, políticamente correcto, Amalia, hablando. Pues puedes decir lo que piensas, ¿por qué no? Claro que sí. Yo creo que es bueno que digamos lo que pensamos y que bueno, pues con naturalidad, si no pasa absolutamente nada. Claro. Yo vengo aquí y lo digo, ya has visto lo que le digo a estos contertulios que comparten conmigo mesa. Yo soy así, de espontánea. Hay que decir lo que uno piensa sin problema. Pero Así que tú si dilo, en Jorge. fundaciones como Almeripón, Almeripón. que Ya me he forma imaginado. parte de este proyecto y que instruye este proyecto y que concierta entrevistas y recomienda, etcétera, etcétera. Hay personas que están muy vinculadas Hay de todo, Ya. de todo. Muy Muy vinculada vinculada al gobierno, venga. al gobierno del Partido Al Socialista. gobierno del Partido como es el Socialista. caso de Martín Soler. Ya, sabíate que tenía que salir. Pues, sí, Hay más gente. si hay más gente, si hay gente que mayoritariamente controla eso y lo permite, pues Pero la allá- autoridad portuaria no depende de Almería, Almeripón, ¿eh? No, ni mucho se menos. supone que tiene autonomía, Por eso, aunque depende del por gobierno de eso. puertos del Estado. Ya. Lo que pasa es que la única depende concesión, del gobierno de Puerto del Estado, pero quien lo está dirigiendo es una Ya, pero persona bueno, del Partido es una Popular. dirección, así es una que- dirección que depende de puertos del Estado, del gobierno central. Lo que pasa es que había una concesión, digamos, graciosa por parte del gobierno que las comunidades autónomas fuesen las que Los que nombrasen a los designaban. presidentes de la autoridad portuaria, con las capacidades y el volumen de maniobra que pueden tener dependiendo Fíjate de el un de presupuesto Málaga, del Estado. Fíjate el puerto de Málaga, cómo Pero- está, lo que hicieron y la deuda que tiene, y ahí está. Pero vuelvo a lo mismo, lo anteriormente citado. Un proyecto que es tan importante, de tan amplio alcance, con un revulsivo urbanístico unas proporciones inconmensurables para una ciudad como Almería, que prácticamente la ciudad de Almería está embutida en la bahía almeriense, y la bahía almeriense, en su inmensa mayoría también, es responsabilidad de la autoridad portuaria. Hasta el cable francés, desde pescadería, fíjate. Pues es toda Almería prácticamente, todo el frente marítimo está en manos de la autoridad portuaria. Si la autoridad portuaria no define
ahora mismo, pero ya, inmediatamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Con la estación marítima, difícilmente vamos a tener proyecto de ciudad. Si la autoridad portuaria no define inmediatamente qué es lo que piensa hacer con el batiburrillo, que es el puerto de Almería, no habrá un puerto ciudad, porque no se civiliza el puerto de Almería. Se compatibiliza una actividad industrial y además creciente, incrementando la actividad industrial con una actividad comercial de ocio, cultural, etcétera, que no se sabe cómo va a convivir. Porque si tú no quitas la estación marítima de donde está, habrá valla. Pueden acortar un poquito hacia Levante. Es verdad que es cierto lo que dices, porque está la valla. Solución: si te llevas la estación marítima al puerto de Pechina, allí haces un fondo de saco que no molesta a la ciudad y levantas toda la valla. Bien, si tú dices que ahora lo que quieres hacer allí es invertir 20 millones para que atraquen chatarra, pues entonces dices, ¿y qué vamos a hacer? ¿La estación marítima, la chatarra? ¿Por dónde van a pasar los pasajeros que vengan del norte de África? A través de... Y es verdad que esas inversiones valen mucho dinero, y has hablado de Málaga, yo te puedo añadir Alicante, no sé quién el signo, bueno, el de Málaga sí sé qué signo gobierna, el de Alicante lo desconozco, pero lo cierto es pero el de Málaga gobierna el PP, pero sí, lo hicieron los del PSOE. Ya, pero lo que quiero, por eso por eso digo que es que me da lo mismo. Lo cierto es que esas transformaciones transforman una ciudad, es decir, la Málaga de hoy, toda esa expansión con embarcaciones de recreo, ocio, etcétera, etcétera, lo mismo que ocurre en Alicante, han transformado la ciudad y han abierto y han dado muchísimas oportunidades. Pero tienen una deuda espantosa, que ya no son capaces de solventar. Pero cuando se hacen proyectos... Y además, perdona que te interrumpa, y además todos los locales que hay, el gran número de locales que hay está prácticamente cerrado también, es decir, que es que ahí hay un problema. En Málaga. No, pero no es por lo del tema de la pandemia, que lleva ya tiempo. En Málaga. En Málaga. En Málaga yo estuve viendo el puerto y es lamentable una inversión tan grande que se hizo. Es decir, que yo creo que hay que plantearse que tenemos experiencia. ¿De cuánto tiempo hablas? Porque de donde está hace un par de años. Donde está el Pompidou hacia adelante están todos los locales abiertos. No, hay un montón de locales que están cerrados. Lo que hay que plantearse es que tenemos experiencia ya en sitios donde se han hecho grandes inversiones y entonces pues ver qué da problema y qué no, dónde fallan las cosas y después trasladarlo donde no se han hecho. En ejemplo, pues Almería. Si vamos a hacer un proyecto de puerto ciudad, que sea un proyecto de puerto ciudad, pues como dice Antonio, que veamos si trasladamos la estación al puerto de Pechina, porque si no se queda en el mismo sitio, pues seguimos igual, tiene que existir la valla. Es decir, que todas esas cosas hay que estudiarle, que no todo pasa por crear locales comerciales y por crear bares y restaurantes. Yo creo que hay otras cosas que deben de ser mucho más atractivas y sobre todo pues que debemos de plantearnos también un tipo de turismo que necesitamos también aquí en Almería, como el de cruceros, que aquí no vienen. Es decir, que eso también es una forma, y eso que lleva pues que hay que hacer atraques de unas dimensiones pues mucho más grandes de las que tenemos ahora para que puedan venir los cruceros, sino es decir, que hay que hacer muchas cosas. Lo que está claro que lo que tienen pensado ahora mismo, que es lo que han presentado, han proyectado, o no sé qué es lo que han 20 hecho millones que se van a gastar para traer chatarra. Pues otra barbaridad, en el sitio, al saco roto. Pero en el sitio donde debería estar la estación marítima. Entonces no caben las dos cosas. Si almacenas chatarra de plataformas, de dragas, de barcos grúas, de cargueros, de lo que sea, para averiar, o sea, para arreglar la avería o para trasladarlo después a un punto de achatarramiento o lo que sea. Ahí no puedes dejar la estación marítima. No puedes compatibilizar una cosa con otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a mantener la estación marítima donde está? No hay puerto ciudad. Sencillamente, no hay puerto ciudad. Habrá un arreglo, habrá una chapuza. Sí, como solemos hacer mucho en Almería. Bueno, que lo de siempre, pero ya está bien, ya estamos hartos de que siempre nos quedemos cortos y que siempre hagamos lo que ya no queda más remedio que hacer, por hacer algo. Y eso no puede ser. O somos ambiciosos y hacemos de una vez por todas lo que hay que hacer, y lo hacemos con cabeza,
O yo qué sé, lo que no puedes decir un día una cosa y hoy cuando ves que se va a la plataforma decir, hay que ver si pudiéramos tener 6 o 7 plataformas aquí como esta y tal, el dinero que sería tan importante para el puerto. Pero y tal, ¿por y no qué sé. es importante? Yo es que me pierdo ahí. ¿Por qué es importante tener plataformas? Pues yo qué sé, le ¿Qué sacarán. dinero? ¿Por porque qué le sacarán tener negocio la a eso. plataforma le sacarán negocio? Porque sería como un alquiler de una plaza de garaje, ¿no? Pues de sí, plataforma. claro, tú sabes la lámina de agua, si al metro cuadrado de lámina de agua ocupada que cobra el puerto Pues por eso una es barquilla de aceptable nada, económicamente. pues imagínate una plataforma, Claro. ¿sabes? Como esa, con los metros cuadrados que eso tiene. Bueno, Yo lo que- y luego los trabajos que da, de remolque, de mantenimiento, de no sé qué, de no sé cuánto, y los previos desguaces que supongo que harán primero los desguaces de material electrónico y eléctrico y después llevarán a Turquía para los hierros y lo que quede de la estructura y del esqueleto. Pero en fin, es que o nos ponemos de acuerdo en qué es lo que no nos engañen y nos manipulen más. No pueden estar de la noche a la mañana cambiando de criterio y diciendo vamos a emplear los 20 millones en conectar el puerto exento, el dique ese que han puesto ahí en medio para defensa de Poniente, lo vamos a conectar, vamos a hacer un malecón, vamos a hacer una ensenada portuaria para meter plataformas petrolíferas. Pero hombre, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y luego delante los contenedores y luego la vía del tren, para llevar el mineral, y ya pondremos lógicamente un silo para almacenar el mineral de hierro y lógicamente descargarlo en ese puerto. Pero te recuerdo que a la señora Martínez Lavella no, el proyecto claro. industrial ese no le gusta. Si ese proyecto lo ha leído del proyecto Puerto Ciudad, Puerto Ciudad. que no se lo ha inventado Ya, ella, ¿sabes? Que es que lo ha leído del proyecto que le ha dado las bendiciones ya la autoridad portuaria. ¿Y Bueno, quién ha hecho ese proyecto? por una gente que viene, creo que de Cantabria o de donde sea, yo qué sé. ¿sabes? Ahí ¿dónde está? Se ríe Jorge. Venga, Jorge, suéltate. No, yo creo Almería, la que yo quiero profundamente, es lo he dicho muchas veces, es la ciudad de las oportunidades perdidas. Lamentablemente no hemos tenido unos dirigentes que tuvieran una visión, algo muy típico en los franceses, que es la grandeur, ¿no? Es decir, que de alguna manera una proyección. Aquí estábamos discutiendo en las casas de Retamar si tenían ascensor o no, cuando si tenemos unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, que son unos juegos de pueblo, pero que es la excusa para darle la vuelta al calcetín. Es decir, a mí lo que me preocupa de las deudas es el gasto improductivo. Pero si tú estás gastando en cosas productivas, claro, el retorno será a 10, a 15, a 20 años. Pero eso queda hecho y esa expansión, y eso es lo que hace que llame de una cosa a otra y que llame a la ciudad. O sea, por ejemplo, si Avalles, que tuvo la feliz idea de hacer el mesón gitano, en lugar de haber dejado que se muriese, se hubiese hecho un parador, pues esa era una seña de identidad preciosa de Almería, con la Alcazaba ahí al fondo, ese hotel, pues no, se dejó que se muriese. Ya de paso se hubiese ido rehabilitando poco a poco y toda esa parte sería con su sabor, con su origen y su idiosincrasia. No, y lo hemos sustituido por eso que pasa por allí. Está. Fíjate tú la inversión que se ha hecho y ahí están dando, entonces, no se le da claro, ninguna utilidad. Quiere decir, ¿qué piensan nuestros dirigentes? Siguen pensando, y Almería es la capital de una provincia, no es un pueblo. Es decir, que siguen pensando con mentalidad de pueblo. Y además es un poco en plan trilero. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y ya va siendo hora de que de alguna manera cambiemos un poco la mentalidad y que nos... Entonces fíjate, Jorge, que lo de la idea de parado, yo la verdad que es que creo que hubiese sido algo magnífico. Tú no has estado cenando en esas noches de verano en la terraza junto a la piscina, que es donde se creaban barbacoas, etcétera, etcétera, cuando estuvo en explotación. Yo sí. Y yo un poco más joven y no he conocido el mesón gitano. Efectivamente. Es que no lo he conocido. Donde había una habitación, por ejemplo, con una cama tan singular, donde había un portalón con la jarapa. Sí, pero me refiero a un portalón con cadena y era una cama tal. Es decir, quiere decir que aquello
podía haber llegado siendo... Pero tú sabes por qué no fue. ¿No? No lo sabes. Mira, grababa las cintas en plataforma publicidad, las cintas de la publicidad política que se hacía en los coches. A Chipolo, que llevaba un taxi, pues llevaba las cintas y todos los días estaba con vota PSOE, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, y se mencionaban los candidatos al Congreso y al Senado. Te estoy hablando de hace ya muchos años. Cuando gana el Partido Socialista con el pacto de izquierdas, es decir, con el Partido Comunista y el Partido Socialista Andaluz, gana las elecciones municipales. Hace ya unos pocos de años. Sí, unos pocos de años. Una de las primeras acciones fue eliminar todo rastro de cualquier caspa, hoy llamamos caspa o casta, o una mezcla. Ahora se llama casta. De la derecha. Caspa es otra cosa. De la derecha. Entonces querían dar una nueva imagen de modernura. No existía todavía la progresía. No llegó todavía a arrogarse la exclusividad del progresismo la izquierda. Y entonces querían hacer Almería muy moderna. Y entonces lo primero que hicieron fue eliminar los festivales de España en la Alcazaba. Y también, por ende, desde la Diputación Provincial también, en manos del Partido Socialista, se instruyó que habría que potenciar lo que eran las cuevas de las Palomas, la zona de la Joya, de la Hoya, etcétera, pero que lo del mesón gitano, que aquello habría que ir olvidándolo, porque lo del mesón gitano era ya una cosa, lo que tú decías, grandes cuadros flamencos, grandes festivales, grandes manjares, etcétera, etcétera, y entonces eso era para los ricos, para los señoritos de Almería. Y eso lo eliminaron. Esa mentalidad de y le pusieron todo tipo de obstáculos para que aquello consiguiese salir adelante. Había también asociaciones de vecinos, como la Traíña, que no estaban por la labor de mantener eso ahí. También, sí. También, porque no era progresista. Y esa fue la historia. Y también quisieron cerrar el casino, porque hacían baile solamente para la Jet. Ya ves tú, la Jet de Almería. La Jet de Almería. ¿Cuál es el casino? El casino. ¿El círculo mercantil? No, está la subdelegación. La delegación de la Junta. Perdón, la delegación de la Junta de Andalucía, la delegación del gobierno. Sí, ese patio de los Naranjos. De los Naranjos, ese era el casino. casino. Ahí se hacían bailes, ¿sabes? Que, bueno, pues iba la gente que podía ir y que quería ir y que tenía capacidad para pagar la entrada o lo que fuera, o pagar la orquesta. La orquesta de aquellos, de los ruiseñores. De verdad que ha habido una mentalidad muy corta. Y lamentablemente eso se ha ido impregnando y seguimos en esa línea. Claro, y es que seguimos todavía con esa obsesión de sectaria, de decir, no, esto me parece que es de facha. Venga, entonces únicamente se destruyen valores simplemente porque le asigna esa ideología. Esto no, esto es del comunista, ¿sabes? Esto es de facha. Es lo mismo. Las mismas ganas hay a favor que en contra. Y cuando haces ideología a formas de vivir, a tradiciones, a cultura, pues entonces te cargas la religión, te cargas las creencias, te cargas la fe de los mayores, te cargas las tradiciones, te lo cargas todo. Y entonces ahora mismo estamos en una demolición, no solamente urbanística de algunas cosas, estamos en una demolición moral y cultural, porque es que todo nos parece mal según de dónde venga y según quien lo diga. Y no las cosas como tú decías. ¿Era Ramiro tu profesor? No, era en Tarragona. Bueno, que no era quien era. Don Ramiro, sí, lo recuerdo yo. Decía cosas así muy similares y era también muy fino. Bueno, pero es que hay muchos tonos, no es blanco y negro. Y entonces, pues bueno, pues aquí estamos en que o eres blanco o eres negro. Y los blancos contra los negros y los negros contra los blancos. Es una pena lo del mesón gitano, ¿eh? Yo no sé claro. qué tú no lo has llegado a ver. Yo lo he visto a veces por fotos, sí que lo he visto por fotos. Es una pena porque yo la verdad que es que ahora sí que es verdad que no se le está dando absolutamente ninguna utilidad. Aquello es un vertedero. Allí no se hace absolutamente nada. En el verano algún concierto que otro se ha hecho, pero muy poco. Y yo la verdad que el entorno tan bonito que había antes, con las fotos que he visto, pues la verdad que es una pena. No sé el motivo que llevó a que aquello se cerrara, no lo desconozco por completo,
porque además es que no conocía nada del mesón gitano. Empecé a conocer algo del mesón gitano cuando llegué al ayuntamiento. No conocía, lo desconocía. Entonces es lamentable que se pierdan esas cosas y sobre todo lo que planteaba Jorge. Yo creo que Almería, ese entorno que tiene, algo que había ya hecho, que había habitaciones, pues se podía haber mejorado y haber hecho una especie de parador que creo que hubiésemos ganado muchísimo en Almería con respecto al turismo, una seña de identidad. A calidad, claro, y a partir de ahí, por capilaridad. Por capilaridad. Claro, se va mejorando todo. Porque gente que trabaja pues ya dice, pues yo me compro una casa aquí, la arreglo, tal. Es decir, que hubiese incluso, rehabilitado. Pues, se podían dar subvenciones para mejorar las viviendas de la gente. Porque es una pena que un barrio tan bonito, tan singular, todo depende de las personas. Que se haya ido desmejorando y sobre todo pues que se siga desmejorando de esa pena. Porque tú te subes allí al mesón gitano, a esa explanada que han hecho, y mira, y es que es espectacular. Una vista preciosa. Pero todo depende, Amalia. Una preciosidad, igual que en la Alcazaba. No depende solamente de las administraciones. Yo he hecho visitas por la noche y es una preciosidad ver aquello. Entonces, es una pena. Amalia, no depende solamente de las instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Depende también del tejido social que se mueve en ese entorno. Eso es como por una razón muy sencilla. Y te pongo un ejemplo. Antonio, mira. El Zaidín, por ejemplo. Sí, pero el ejemplo que vas a poner es magnífico. Sacromonte. Cuando tú cuidas algo, la gente lo cuida. Cuando no se cuida, al final la gente termina por descuidarlo cada vez más. Pero cuando tú tienes un tejido social que lo que pretende es que ese formato, que ese modelo funcione, porque el Zaidín y el Sacromonte, toda esa zona en Granada, no ha sido siempre de señoritos, ha sido de gente trabajadora. Claro. Muy humilde, gente muy humilde. Claro. Y los Cármenes que se han hecho, Carmen de San Miguel, etcétera, etcétera, todo eso eran casas de personas más o menos de estatus media, que han prosperado dentro de la restauración, el espectáculo, los tablaos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas aquí en Almería se ha destruido, pero no lo destruye la institución, lo destruyen los amigos de esas instituciones que son agitadores sociales en ciertos barrios de Almería, y concretamente en el barrio de Pescadería. Han actuado algunas asociaciones de vecinos y algunos que han sido líderes de caudillos, muy de izquierda, pero caudillos, porque han acaudillado. Ya empezamos. No. Estás hablando de Pepillo Barbero, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que han Yo ido desconozco esa época, la verdad, sinceramente. Pues habría que conocerlo porque de ahí viene toda la desgracia. Era ahí estaba Plataformas de Lucha Obrera, claro, que las europeas apoyaban a Herri Batasuna. Claro, es decir que ahí se ha hecho campaña a favor de Herri Batasuna. Sí, esa época ya fue cuando empecé yo a conocer. Entonces, ya ahora no sé, ahora no puedo hablar. Para que nadie pueda decir, no, es que está... No, yo he conocido de todo, desde que empecé a escuchar lo de Herri Batasuna, después del PSOE, también he escuchado que han hecho allí campaña, del PP, es decir, que allí he escuchado hay de todo. Fernando Martínez ha formado parte de movimientos revolucionarios contra el tema. Yo de verdad lo que siento, y siento una profunda pena a nivel local y a nivel nacional, es que creo que hemos echado un siglo para atrás. La Primera Guerra Mundial se conoció por la Guerra de las Trincheras, es decir, que y ahora hemos vuelto a las trincheras. Y a mí la felicidad que yo tengo de haber vivido en aquella época de la OCDE, en la que yo recuerdo que un buen amigo mío, Pérez Siquier, parlamentario Joaquín, mi amigo Joaquín, ya fallecido, se decía, resulta que tú decías con un compañero, oye, hoy vamos a ir a comer a tal, y al rato te llamaba y te decía, oye, ¿no te importa que vengan fulanito y venganito, que son pero nos venimos juntos con el coche, son de allí de mi tierra, y tal, y dice, y al final estamos comiendo 8 o 9 cada uno de un partido del sitio de España y tal. Y dice, hasta la siguiente legislatura, que es los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y a partir de ahí se ha ido empobreciendo la política a todos los niveles. Y ya en este momento hemos vuelto a las trincheras. Pero, y a mí Jorge, eso me parece vergonzoso. Hay una calidad política en el Parlamento ahora mismo de pena, La calidad política que hay. Tú escuchas las intervenciones.
que la meritocracia... De algunos políticos, es vergonzoso, vergonzoso. La meritocracia... La meritocracia es una forma de democratizar las instituciones. La meritocracia es una forma de democratizar una sociedad. El tiempo que estuve en el ayuntamiento teníamos nuestras diferencias políticas, claro, además grandes, es normal. Pero terminábamos el pleno del ayuntamiento y se acababa todo, ¿eh? Pero además jamás nos faltamos el respeto. Yo además hay una cosa que además guardo con muchísimo cariño y gratamente, que me sorprendió y lo digo abiertamente. Yo cuando llegué como con un escudo hacia la derecha y me sorprendió con la calidez y con el respeto que me recibieron y que me trataban. Me sorprendió muchísimo, que reventé mi escudo yo misma rápidamente, os lo digo con total sinceridad, porque me parecía que independientemente de nuestras diferencias políticas, el trato era educadísimo, correctísimo, y bueno, ya sabéis, y bueno, los que me conocéis, lo espontánea que soy, que no me corto ni un pelo con decir que hay que ver los fachas hechos y tal, pero claro, no lo sé, quizá a lo mejor por mi condición, la forma de decirlo con esa naturalidad, la gente no se ofendía, igual que cuando ellos me decían a mí, es que eres muy visceral y tal, tampoco me ofendía, porque ha sido con un total respeto y bueno, y además, sobre todo, con muchísima educación. Pero es que ahora se ha perdido, porque yo escucho muchísimos debates y dicen, madre mía de mi vida, ¿dónde hemos llegado? Es que es lamentable esa intervención, esa falta de respeto que se tiene, cómo se nos insulta a la gente de la izquierda desde algunas tribunas, es espantoso. Y ya entramos en el juego todo, ¿eh? Porque en el momento que tú te sientas agredido, pues evidentemente pues sale. Que creo que esa no es la solución tampoco. Yo no la comparto. Pero es que es tremendo lo que se le dice a esa ministra de Trabajo, lo que se le ha dicho, incluso en esta mesa. Lo que se le ha dicho a la ministra de Igualdad, lo que se le dice al vicepresidente del gobierno. Es que la primera pregunta era, ¿realmente esas personas tienen nivel para ser ministras? Pero vamos a ver, es que el nivel yo no sé dónde vosotros lo ponéis. Yo no voy a medir en la meritocracia. No voy a medir a nadie voy a medir de la derecha, porque entonces si nos podemos a medir, fíjate tú, ganamos la izquierda en títulos, perdóname que te diga, pero toda la gente que hay actualmente en el gobierno, todos tienen carrera universitaria. Eso no les da más pedigrí que a nadie, ¿eh? También te lo digo, yo no tengo carrera universitaria, no la tengo. ¿Y eso qué pasa? ¿Que me desmerece ante ti que tú tienes carrera universitaria? Pues no, pues la gente que hay en el gobierno actualmente, que son de mi partido político, tienen todos carrera universitaria. Muchísima gente que hay en el Partido Popular no la tienen. No la tiene. ¿Qué pasa? ¿Que eso lo merece? Pues no, yo no lo creo así. Y luego el respeto no va en función de la carrera que tenga, ni la educación, porque hay gente que tiene mucha carrera universitaria y no tiene ni respeto ni educación para nada. Para nada. Sería interesante que las carreras universitarias sirvieran, entre otras cosas, para no tener 7 faltas de ortografía en el mismo tuit, como hace el vicepresidente del gobierno. Pero eso no es una falta de ortografía, eso son formas de escribir que se hacen abreviatura. Antonio, se hacen abreviatura como lo hacen el resto, que el resto también lo hace. Son las formas y abreviaturas que se utilizan, que eso es una deformación al final lo que lleva. O para que un profesor universitario de económica ¿Has visto? diga que hay que darle a la maquinilla la servilleta, que es la solución. Claro. El hermano de Garzón. Claro, es que hay que darle a la maquinilla servilletas para hacer billetes, si no, eso es un cine. Y profesor de la Autónoma. Por eso digo, profesor de economía. Pues mira, fíjate, tanto que os quejáis, pregunta en el Parlamento que hay muchísimos de vuestra cuerda que van a preguntarle dónde hacen las inversiones. Porque parece ser que asesora bastante bien en economía. Así que, pues sí, Ay, bueno. así que asesórate, que me consta que le ha habido y le han preguntado. ¿En dónde? ¿En el Triángulo de las Bermudas? Entre no, Cuba, en el Venezuela, Cuba Argentina. Venezuela. No. En eso, pues mira, fíjate tú que a lo mejor invertir en Cuba no da mal resultado. Pregunta a las cadenas hoteleras que tienen ahí. Hace ya el régimen. Sí, claro,
editorial. Sí. Hace ya 30 años ¿Habéis que visto se cómo ha hablaba hecho de el eso. saludo ahora de estas felicitaciones el presidente del partido, vicepresidente del Partido Popular? Así, cantando Pues fíjate, con la guitarra. fíjate, eso Hombre, no lo cantando criticáis. un villancico tradicional. Un villancico tradicional ¿Pero y tocando en la guitarra. El lanzador de huesos De aceitunas. hueso de aceituna, sí. Está bien, Eso ¿ves? también es muy ¿ves? bien. Eso es, Un deporte muy ¿ves? atractivo y muy efectivamente, educativo. otro caso claro de meritocracia. Pero no, No, pero él yo queda- no creo. es que, Jorge, tú creo que es que tienes el listón muy alto, Por cierto, me ahora parece que ha a salido, mí. él fue el mentor. Sí, el claro men- que sí. O sea, yo pienso, por ejemplo, que cuando se dice esta es la generación más preparada de España, es una mentira como un piano. Es la generación más titulada, pero no la más preparada. Claro. Sí, es cierto. En Y, eso y entonces, hay ¿qué quiere alguna decir? parte que la comparto contigo, es ¿verdad? decir, ha decaído los títulos universitarios y dice, pero ¿para qué quieres tanto título universitario? Y algunos Si doctorados. Y algunos algunos doctorados. Con lo que cuestan los doctorados, además, y después van al mercado laboral y dicen, no tenemos la mayor tasa de paro juvenil. En Pues fin. claro, si resulta que necesitas un profesional para tu casa y acaba viniendo un lituano, un rumano, tal, pero que no encuentra un español, y pues coño, sería mejor que fuesen un buen electricista que no un ingeniero, bueno, si son ingenieros ya es Claro, diferente. pero ¿sabes qué pasa? Que es que es en la decir, FP solamente hemos echado los hijos de los en la trabajadores universidad muertos de hambre. eso es un poco un estigma y no va por ahí. O sea, no se pueden Sí, tener, pero por eso ejemplo, ha en sido una así, universidad ¿eh? como la de Almería, 5 magisterios. Cuando encima la tasa de nacimiento va hacia abajo, y que todas las carreras de letras sean las mayoritarias, cuando realmente lo que te está pidiendo el mercado son otras cosas Son otras completamente diferentes. Hablando del mercado, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, pero enseguida vamos a hablar de un mercado emergente, como es el mercado del patinete. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con el patinete? Pues el patinete ha originado una protesta enérgica en el Ayuntamiento de Almería por parte de Podemos y del Partido Socialista, que no quieren patinetes o que no quieren que se favorezca la adquisición de patinetes subvencionados por el Ayuntamiento de Almería. Enseguida volvemos con ese asunto que es muy trascendente para el futuro de la movilidad almeriense. Hasta ahora.